En el otoño de 1888, Daniel Ramón conoció a Ana Rosa bajo las circunstancias más inesperadas, en una hacienda de la Andalucía más profunda y olvidada llamada Fuente Clara. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto que se niega a morir y de los secretos de una familia que prefería el silencio a la verdad. Él era un hombre que había renunciado a vivir, y ella, una mujer que había jurado no volver a amar. Sus soledades parecían destinadas a respetarse desde la distancia, separadas por un lindero de olivos centenarios y orgullo herido. Hasta que un descubrimiento fortuito, oculto en las entrañas de la tierra que ambos amaban y temían, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, a la vista de un campo que todo lo sabe? Antes de contarte cómo una tormenta despiadada obligó a estas dos almas a encontrarse en mitad de la noche, revelando una fragilidad que ambos se esforzaban por ocultar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desató aquella noche de lluvia y barro. La historia de Daniel y Ana Rosa es la prueba de que a veces el destino tiene que derribar nuestros muros a la fuerza. El conflicto principal, sin embargo, no nació con el temporal, sino que ya vivía en el silencio de la hacienda La Sombría. Allí, Daniel Ramón se había convertido en un espectro, un terrateniente viudo cuyo corazón había sido enterrado años atrás junto a su esposa, Elena. Por otro lado, la llegada de Ana Rosa, una mujer de ciudad con la determinación grabada en el rostro, supuso una quiebra en la resignada monotonía de Fuente Clara. Daniel Ramón era un hombre de 38 años que ya se sentía viejo. Su vida transcurría con la precisión de un reloj detenido. Se levantaba antes del alba, recorría a caballo los olivares de La Sombría con una eficiencia mecánica, daba órdenes a su capataz, don Anselmo, con la voz justa y regresaba al caserón para encerrarse en un despacho que olía a cuero viejo y ausencia. Evitaba el gran salón, donde el piano de Elena acumulaba polvo bajo una sábana blanca, y el jardín de rosales que ella había cuidado con tanto esmero y que ahora crecía salvaje, como un recordatorio punzante de la vida que se había marchitado. Sus días eran un castigo autoimpuesto, una penitencia silenciosa por haber sobrevivido al accidente que se la llevó en esa misma tierra que ahora él gobernaba con mano de hierro y corazón de ceniza. La hacienda La Sombría era un fiel reflejo de su dueño. Próspera en su producción de aceite, inmensa en sus dominios, pero sumida en una melancolía que parecía impregnar hasta los muros de piedra. Las ventanas de la planta superior permanecían casi siempre cerradas, como párpados caídos sobre una mirada triste. La única persona que compartía aquel silencio era Isabel, la anciana ama de llaves, una mujer que había visto nacer a Daniel y que ahora observaba, con el corazón encogido, cómo su señor se consumía lentamente. Ella era la guardiana de los recuerdos, la que limpiaba el polvo de los retratos sin atreverse a hablar de ellos, la que le servía la cena en una mesa demasiado grande para un solo hombre, esperando una palabra que casi nunca llegaba. Isabel sabía que el dolor de Daniel no era solo pena, sino también culpa. La culpa era una sombra que lo seguía a todas partes. La comunidad de Fuente Clara, con esa mezcla de respeto y temor que inspiran los terratenientes, había intentado al principio sacarlo de su reclusión. Las viudas del pueblo le hacían llegar dulces, las familias con hijas casaderas lo invitaban a sus fiestas patronales, pero Daniel rechazaba cada gesto con una frialdad que acabó por convertirse en un muro infranqueable. Para él, considerar la posibilidad de ser feliz de nuevo, de permitir que otra mujer ocupara el espacio de Elena, no era una opción, sino una traición imperdonable. Se había convencido de que su lealtad a la memoria de su esposa consistía en renunciar a la vida, y cumplía esa condena con una devoción casi sagrada, ignorando que el verdadero homenaje al amor es permitirse sanar.
Y entonces, en ese mundo de rutinas grises y dolor contenido, apareció Ana Rosa. Llegó de Madrid en una diligencia polvorienta, vestida con ropas de ciudad que desentonaban con el paisaje árido y la curiosidad indiscreta de los lugareños. No venía buscando marido ni consuelo, sino lo que era suyo, un modesto cortijo con un pequeño olivar, la única herencia que le quedaba de un pariente lejano. Su llegada fue un murmullo que recorrió el pueblo. Venía huyendo de una humillación pública, una promesa de matrimonio rota por un hombre influyente que la había dejado en una posición insostenible. Aquella traición había endurecido su corazón, convirtiéndola en una mujer cínica, desconfiada y ferozmente decidida a no depender nunca más de nadie, especialmente de un hombre. El cortijo que heredó era la imagen de su propia vida en ese momento, descuidado, con el tejado a punto de ceder y un olivar que pedía a gritos ser atendido. Pero donde otros veían ruina, Ana Rosa vio una oportunidad, la oportunidad de construir algo con sus propias manos, de demostrarse a sí misma y al mundo que no necesitaba la protección de nadie, especialmente de un hombre. Se arremangó los vestidos, se cubrió el pelo con un pañuelo y se puso a trabajar la tierra con una tenacidad que asombró y escandalizó a partes iguales a la gente de Fuente Clara. Rechazó la ayuda que algunos, por costumbre o compasión, le ofrecieron. Quería que aquel lugar fuera su fortaleza, un refugio construido sobre los cimientos de su independencia recién conquistada y su profunda desconfianza hacia el género masculino. La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Las mujeres del pueblo, reunidas a la salida de misa, cuchicheaban sobre la arrogancia de la señorita de la capital. ¿Quién se creía que era para trabajar como un jornalero? Don Anselmo, el capataz de Daniel, la observaba desde la distancia con recelo, viéndola más como una complicación que como una vecina. Para ellos, una mujer sola, independiente y que no buscaba la tutela de un hombre era una anomalía, una pieza que no encajaba en el orden tradicional de las cosas. Ana Rosa sentía sus miradas clavadas en la espalda, pero en lugar de amedrentarse, aquellos juicios silenciosos alimentaban su determinación. Cada piedra que movía y cada rama que podaba era un acto de rebeldía contra un mundo que había intentado doblegarla. El primer encuentro entre Daniel y Ana Rosa fue tan árido como la tierra que los separaba. Ocurrió en el lindero que dividía la imponente La Sombría del humilde cortijo. Él la vio a lo lejos, luchando por levantar un poste de la cerca caído. Cabalgó hasta allí, no por cortesía, sino porque aquella linde era parte de su dominio, de su orden. Se detuvo a unos metros, observándola en silencio. Ella, al sentir su presencia, se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y le sostuvo la mirada con un desafío mudo. No hubo un saludo, solo un breve y tenso reconocimiento. Él asintió con la cabeza, un gesto imperceptible, y ella le devolvió una mirada que decía claramente que no necesitaba su ayuda ni su lástima. Después, Daniel espoleó a su caballo y se marchó, dejando tras de sí una tensión palpable. Aquellos primeros días de otoño transcurrieron en una calma precaria, con ambos vecinos ignorándose deliberadamente, cada uno atrincherado en su propia soledad. Daniel continuaba con su rutina de espectro y Ana Rosa con su batalla personal contra el abandono de su propiedad. Pero el campo andaluz tiene sus propias leyes, y el cielo, que había permanecido de un azul implacable, comenzó a cambiar. Unas nubes oscuras, cargadas de presagios, empezaron a congregarse en el horizonte, trayendo consigo un viento frío que barría el polvo de los caminos. El aire se volvió pesado, denso, y un silencio expectante se apoderó de Fuente Clara. Se avecinaba una de esas tormentas que lo arrancan todo de raíz, una fuerza de la naturaleza que no entiende de muros ni de orgullos heridos, y que estaba a punto de forzar un encuentro que ninguno de los dos deseaba. La tormenta llegó sin piedad, justo cuando el sol se rendía tras las sierras. No fue una lluvia de otoño, sino un diluvio bíblico, una furia desatada que parecía querer borrar Fuente Clara del mapa.
El viento aullaba como un animal herido, y los truenos retumbaban con una violencia que hacía temblar los cimientos de las casas más antiguas. Para Daniel, encerrado en el despacho de la sombría, cada relámpago era un fogonazo que iluminaba los retratos de sus antepasados, recordándole el peso de su linaje y de su soledad. Afuera, la naturaleza estaba despojando a la tierra de sus defensas, y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que los muros de su hacienda no eran suficientes para contener el caos que se avecinaba, un caos que tenía nombre de mujer. Mientras tanto, en el modesto cortijo, Ana Rosa libraba su propia batalla. El tejado, ya debilitado por años de abandono, cedió bajo el peso del agua. Una gotera se convirtió en un chorro, y pronto parte del techo se vino abajo con un estruendo que se mezcló con el de la tormenta. El agua anegaba la pequeña estancia principal, amenazando con destruir las pocas pertenencias que había traído consigo. Con una determinación desesperada, Ana Rosa, empapada y cubierta de barro, intentaba desviar el agua con cubos y viejas mantas, luchando por una fuerza que la superaba. No había miedo en su rostro, solo una rabia concentrada. Aquella tierra, aquel refugio, era lo único que tenía, y se negaba a que el cielo se lo arrebatara. Desde la ventana de su despacho, Daniel observó la pequeña luz del candil de Ana Rosa parpadear y luego extinguirse. Un relámpago iluminó por un instante el cortijo, revelando la brecha en el tejado. El código no escrito del campo, esa ley de solidaridad que trasciende rencores y distancias, comenzó a pesar sobre su conciencia. Isabel, su ama de llaves, entró en la estancia con una taza de caldo caliente y sin decir palabra miró primero a su señor y luego hacia la oscuridad donde se adivinaba el cortijo vecino. Su silencio era más elocuente que cualquier súplica. Daniel apartó la mirada de ella, pero no pudo ignorar la verdad en sus ojos. Dejar a esa mujer sola en mitad de la tormenta era una cobardía, una falta de hombría que ni siquiera su luto podía justificar. Sin pensarlo 2 veces, se levantó, se puso un capote grueso y salió hacia los establos. El viento casi lo derribó. Don Anselmo intentó detenerlo, argumentando que era una locura salir con ese tiempo, que los arroyos estarían desbordados. Pero en los ojos de Daniel había una determinación que el capataz no había visto en años. Montó a su caballo, un animal fuerte y acostumbrado al terreno, y se adentró en la noche. El camino era un lodazal traicionero, y las ramas de los olivos, azotadas por el viento, eran como garras que intentaban frenar su avance. Cada metro era una lucha, no solo contra la tormenta, sino contra la apatía que lo había consumido durante tanto tiempo. Estaba cabalgando hacia el desastre de una extraña, pero sentía que, en realidad, huía de su propia ruina. La encontró en medio del caos. No estaba llorando ni pidiendo ayuda. Estaba subida a una escalera precaria, intentando cubrir el agujero del techo con una lona que el viento amenazaba con arrancar de sus manos. Su pelo estaba pegado a su rostro, su ropa era un amasijo de barro y agua, pero su figura, recortada contra el resplandor de los relámpagos, transmitía una fuerza indomable. Daniel se quedó inmóvil por un instante, desarmado. Había esperado encontrar a una dama de ciudad asustada, a una víctima. En su lugar, encontró a una luchadora. Aquella imagen rompió algo dentro de él, una capa de hielo que cubría su corazón. Sin decir una palabra, desmontó y se acercó para sujetar la escalera, un gesto instintivo que marcó el verdadero principio de su historia. Trabajaron juntos en un silencio tenso, roto solo por el rugido de la tormenta y las órdenes breves que él le daba. Él era fuerte y conocía los secretos del campo. Ella era ágil y tenaz. Juntos consiguieron asegurar la lona, desviar el agua y salvar lo poco que quedaba por salvar. La proximidad física era inevitable e incómoda. Sus manos se rozaron al pasarse una cuerda. Sus hombros chocaron mientras movían un mueble pesado. En esos breves contactos, ambos sintieron una corriente eléctrica, una conciencia del otro que iba más allá de la emergencia. Para Ana Rosa, era la primera vez en mucho tiempo que sentía el apoyo de un hombre sin que éste implicara una deuda o una humillación. Para Daniel, era el primer contacto humano real que no estaba teñido por la compasión o el recuerdo de Elena.
Cuando la tormenta amainó, dejando tras de sí un paisaje desolado y un aire limpio, la devastación en el cortijo era evidente. Daniel, observando los daños, supo que una lona no sería suficiente. Con una voz ronca por el desuso, le dijo que enviaría a sus hombres por la mañana para empezar las reparaciones. Ana Rosa, orgullosa, abrió la boca para negarse, para insistir en que podía hacerlo sola, pero la mirada de él la detuvo. No había lástima en sus ojos, sino un respeto práctico, el reconocimiento de un igual que ha visto la magnitud de la batalla. Tragándose su orgullo, asintió en silencio. Aquella aceptación forzosa creó entre ellos un vínculo que ninguno de los dos había buscado, una deuda que los obligaría a seguir viéndose. La noticia del rescate nocturno corrió por Fuente Clara más rápido que el agua por los arroyos. A la mañana siguiente, cuando los hombres de la sombría llegaron al cortijo de Ana Rosa con herramientas y materiales, todo el pueblo lo supo. Las mujeres, en el mercado, cuchicheaban tras sus abanicos. ¿Había logrado la forastera lo que ninguna de ellas había conseguido en años? ¿Estaba el corazón del viudo de la sombría comenzando a despertar? Algunos lo veían con buenos ojos, como una señal de que la vida volvía a la hacienda. Otros, los más conservadores, lo consideraban una falta de respeto a la memoria de la difunta Elena. Ana Rosa se convirtió de la noche a la mañana en el centro de todas las miradas, un objeto de especulación y juicio que amenazaba su ansiada invisibilidad. Al regresar a la sombría, Daniel se encontró con un silencio que ahora le parecía diferente. Ya no era el silencio pacífico del luto, sino uno cargado de ecos, de la imagen de Ana Rosa luchando bajo la lluvia. Se sirvió una copa de coñac y se quedó mirando el retrato de Elena que presidía el salón. Su rostro, pintado en los días felices, parecía mirarlo con una dulzura interrogante. Por primera vez sintió una punzada de culpa, no por haber sobrevivido, sino por haberse sentido vivo durante unas horas. La admiración que había sentido por la fuerza de Ana Rosa se sentía como una traición. Se había prometido a sí mismo un duelo eterno, y la irrupción de esa mujer estaba profanando el santuario de su dolor. Ese santuario tenía un epicentro, la habitación de Elena. La puerta permanecía siempre cerrada. Nadie, ni siquiera Isabel, entraba allí sin su permiso. Aquella noche, Daniel cruzó el umbral. El aire estaba inmóvil, impregnado de un leve aroma a lavanda y ausencia. Todo estaba como ella lo había dejado. Su chal de seda sobre una silla, el libro que leía a medias en la mesita de noche, su cepillo de plata con algunos cabellos atrapados en las cerdas. Se acercó al tocador y rozó con los dedos un frasco de perfume. Estos objetos eran sus reliquias, las anclas que lo mantenían atados a un pasado que se negaba a soltar. Permaneció allí de pie en la penumbra, pidiendo un perdón silencioso a un fantasma por un crimen que aún no había cometido. Isabel fue la primera en notar el cambio. A la mañana siguiente, Daniel no se encerró en el despacho, salió a supervisar personalmente los trabajos en la linde, cerca del cortijo de Ana Rosa. Su semblante seguía siendo serio, pero había perdido esa rigidez sepulcral. Había una nueva tensión en él, una energía contenida. La anciana ama de llaves, con la sabiduría que dan los años de observación silenciosa, se atrevió a un pequeño acto de rebeldía. Abrió ligeramente las cortinas del gran salón, dejando que un tímido rayo de sol cayera sobre el piano cubierto por la sábana. No dijo nada, pero su gesto era una invitación, una súplica para que la luz y la vida volvieran a entrar en aquella casa de sombras. Mientras tanto, Ana Rosa dirigía las reparaciones con una eficiencia que sorprendió a los jornaleros de Daniel. No se comportaba como una señorita, sino como una capataza. Aprendía rápido, hacía preguntas pertinentes y no temía ensuciarse las manos. Sin embargo, por dentro estaba en guardia. La ayuda de Daniel la desconcertaba. Su gesto había sido honorable, pero su experiencia le decía que los hombres nunca hacían nada sin esperar algo a cambio. Analizaba su comportamiento, buscando una segunda intención, un indicio de que él, como los demás, solo veía en ella una propiedad que conquistar o una debilidad que explotar. La gratitud luchaba en su interior con una desconfianza profundamente arraigada, un escudo que le había costado mucho forjar. Fue en ese clima de reconstrucción y sospecha cuando apareció Javier Mendoza.
terrateniente de unas tierras vecinas y conocido en la comarca por su carácter salamero y sus ambiciones, vio en la situación una oportunidad de oro. Se presentó en el cortijo con el pretexto de ofrecer su ayuda, aunque sus intenciones eran evidentes. Sus halagos eran empalagosos, sus miradas invasivas. Le habló a Ana Rosa con una condescendencia que la irritó profundamente, tratándola como a una niña desvalida que necesitaba la protección de un hombre poderoso. La diferencia entre su ayuda ofrecida y la de Daniel, silenciosa y respetuosa, fue tan abismal que, para su propia sorpresa, Ana Rosa se encontró defendiendo la integridad de su huraño vecino. Desde la distancia, a lomos de su caballo, Daniel observó la escena. Vio a Mendoza demasiado cerca de Ana Rosa, vio su sonrisa falsa y sus gestos afectados, y sintió algo que creía enterrado para siempre, un nudo en el estómago, una oleada de irritación que le tensó la mandíbula. Se dijo a sí mismo que era simple preocupación por una vecina vulnerable, que Mendoza era un buitre y que su deber era proteger la paz en sus dominios. Pero en el fondo de su ser, una voz que no quería escuchar le susurró una verdad incómoda. No era el honor del terrateniente lo que estaba en juego, sino el instinto primario de un hombre que ve a un rival rondando a la mujer que ha empezado a ocupar sus pensamientos. La presión no solo venía de fuera. Unos días después llegó una carta de su cuñada desde Sevilla. Era una misiva afilada, envuelta en falsas condolencias. Les recordaba que ya habían pasado años desde la muerte de Elena, que su reclusión era una ofensa a la memoria de una mujer tan llena de vida y que el apellido Ramón necesitaba un heredero. Sugería, con una sutileza venenosa, que vender la sombría y mudarse a la ciudad sería lo más sensato para superar su tragedia. La carta era un recordatorio brutal de que su dolor no era solo suyo, era un asunto familiar, una pieza en un juego de legados y apariencias del que no podía escapar. El mundo exterior, con sus reglas y expectativas, golpeaba su puerta. Obligado por las circunstancias, Daniel tuvo que buscar a Ana Rosa para discutir los costes de los materiales de la reparación. Fue un encuentro deliberadamente formal, en el porche del cortijo, con la lista de gastos entre ellos como una barrera. Hablaron de precios, de jornales, de calidades de madera, pero cuando la conversación derivó hacia el estado de los olivos de ella, el tono cambió. Él le dio un par de consejos prácticos y ella, por primera vez, le hizo preguntas sin un ápice de desafío. Durante unos minutos no fueron el viudo y la forastera, sino dos personas unidas por un lenguaje común, el de la tierra. Un entendimiento frágil, pero real, comenzó a brotar en el terreno neutral de su amor compartido por el campo. Un día, mientras limpiaba un viejo arcón que había encontrado en el desván del cortijo, Ana Rosa descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero. Pertenecía a la tía abuela que le había legado la propiedad, una mujer que, según la historia familiar, también había sido una soltera que decidió vivir sola en el campo. Las páginas, escritas con una caligrafía elegante, hablaban de la dureza de la vida rural, pero también de la profunda paz y el sentido de pertenencia que encontraba en su olivar. Leer aquellas palabras, escritas décadas atrás, le dio a Ana Rosa una sensación de conexión, de no estar tan sola en su lucha. Aquella mujer anónima se convirtió en su aliada secreta, reforzando su decisión de echar raíces en Fuente Clara, costara lo que costara. Aquella misma tarde, atormentado por la carta de su cuñada y por la creciente confusión en su corazón, Daniel se dirigió al pequeño cementerio familiar en una colina desde donde se divisaba toda la sombría. Se detuvo frente a la lápida de mármol blanco que llevaba el nombre de Elena. No rezó ni lloró, simplemente se quedó allí, mientras el sol del atardecer teñía el cielo de colores melancólicos. Le habló en silencio, confesándole su tormento. Le contó sobre la mujer del cortijo, sobre su fuerza, sobre la extraña sensación de vida que ella había traído consigo. No pedía permiso ni perdón. Solo buscaba un poco de paz, un instante de claridad en la encrucijada que el destino le había puesto delante. El camino de la lealtad a los muertos o el incierto sendero hacia los vivos. Los días que siguieron a la tormenta se instalaron en una extraña normalidad. Los hombres de la sombría terminaron las reparaciones del tejado, dejando el cortijo de Ana Rosa más sólido y seguro de lo que había sido en décadas.
Daniel supervisaba los avances desde la distancia, a lomos de su caballo, intercambiando con ella solo los saludos formales que la cortesía exigía. Se había creado entre ellos una deuda tangible, un lazo forjado por la necesidad que sin embargo ambos se esforzaban por ignorar. Él volvía a ser el señor de la sombría y ella la forastera del cortijo. Pero ahora, cuando sus miradas se cruzaban por encima del olivar, había algo más que simple reconocimiento. Había el recuerdo compartido de una noche de caos, una vulnerabilidad mutua que ninguno de los dos sabía cómo manejar en la calma que siguió a la tempestad. Ana Rosa sentía el peso de aquella ayuda como una carga. Estaba agradecida, pero la gratitud era un sentimiento que la incomodaba, pues siempre parecía venir con un precio. Se sumergió en el trabajo de su pequeño olivar con una energía renovada, como si quisiera pagar su deuda con sudor y esfuerzo. Por las noches, agotada, su única compañía era el pequeño diario de su tía abuela. En sus páginas encontraba un consuelo inesperado. La mujer que había escrito aquellas líneas parecía entender su soledad, su lucha por hacerse un lugar en un mundo que no estaba hecho para mujeres solas. Descubrió que su antepasada también había sentido la hostilidad de la comunidad, pero también el profundo amor por aquella tierra. Un amor que Ana Rosa empezaba a comprender en sus propias carnes, un arraigo que crecía en ella como las raíces de sus olivos. Daniel, por su parte, se descubría a sí mismo alterando sus rutas a caballo para pasar más cerca del lindero con el cortijo. Se decía que era para asegurarse de que el trabajo de sus hombres había quedado bien hecho, que era su responsabilidad como vecino. Pero la verdad era que buscaba, sin admitirlo, un atisbo de su figura, verla trabajar la tierra con esa determinación que tanto lo había impresionado. La imagen de ella, empapada y desafiante bajo la tormenta, se había grabado en su memoria, superponiéndose a los recuerdos de Elena, que hasta entonces habían sido su único horizonte. Esta nueva imagen no era dolorosa, era desconcertante, un punto de luz en la penumbra de su existencia que lo atraía y lo asustaba a partes iguales. Era la prueba de que su corazón, a pesar de todo, seguía latiendo. Fue una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, tiñendo el campo de tonos dorados, cuando Ana Rosa encontró la entrada en el diario que lo cambiaría todo. Su tía abuela hablaba de una amistad secreta con el joven Ramón, el abuelo de Daniel. No era una historia de amor prohibido, sino de almas gemelas que encontraron consuelo en sus conversaciones clandestinas. Hablaban de libros, de sueños y de la asfixiante rigidez de sus vidas. Mencionaba un lugar especial, un viejo olivo hueco en el mismo lindero que separaba las dos propiedades, donde se dejaban mensajes y pequeños obsequios. La última entrada sobre él era melancólica. Él se casa mañana. Nuestra amistad debe volverse un secreto aún más profundo, un tesoro enterrado. He dejado en nuestro olivo un último recuerdo, para que sepa que nunca lo olvidaré. Aquellas palabras resonaron en Ana Rosa con una fuerza sobrecogedora. La soledad de su tía abuela, su necesidad de una conexión que trascendiera las convenciones sociales, era un espejo de sus propios anhelos. Sintió un impulso irrefrenable, una necesidad casi física de encontrar ese lugar, de tocar ese pedazo de historia. No era simple curiosidad, era una forma de honrar a la mujer que le había legado no solo una tierra, sino también un espíritu indomable. Se imaginó a su antepasada caminando por esos mismos senderos, con el corazón lleno de una amistad pura y secreta. De repente, su lucha en Fuente Clara adquirió un nuevo significado. No solo estaba construyendo su futuro, sino también desenterrando un pasado que merecía ser recordado. Con el diario en la mano, se dirigió hacia el lindero. El aire estaba en calma y el único sonido era el canto de las cigarras. Localizó el olivo que describía el diario, un ejemplar centenario, con el tronco retorcido por los años, lleno de nudos y oquedades, como un viejo guardián de secretos. Su corazón latía con fuerza mientras metía la mano en el hueco principal, un agujero oscuro y profundo en el corazón del árbol.
Sus dedos rozaron algo más que madera podrida y tierra seca. Con un cuidado reverencial, la sacó a la luz del atardecer. Era un objeto simple, sin adornos, pero sentía que contenía el peso de una vida entera. Justo en ese momento, el sonido de un caballo la hizo sobresaltar. Daniel Ramón la observaba desde unos metros de distancia, con el ceño fruncido. La había visto desde la colina y se había acercado movido por una mezcla de curiosidad y el instinto protector del terrateniente que ve a un extraño hurgando en sus límites. Su voz, cuando habló, fue grave y contenida, pero con un filo de autoridad. ¿Se puede saber qué está haciendo? No había hostilidad en su tono, pero sí una pregunta directa que exigía una respuesta. Por un instante, Ana Rosa se sintió como una intrusa, como una niña descubierta en plena travesura, y su primer impulso fue esconder la caja y negar lo evidente. Pero en lugar de acobardarse, se irguió y le sostuvo la mirada. Algo en la solemnidad del momento le dio el valor para ser sincera. No había nada que ocultar. Abrió la mano y le mostró la pequeña caja de madera. Luego, con la otra mano, levantó el diario. «Estaba buscando esto», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Creo que pertenece a la historia de nuestras familias». Su franqueza lo descolocó. Él esperaba una excusa, una evasiva, no una confesión tan directa y enigmática. Espoleó suavemente a su caballo para acercarse, su curiosidad venciendo a su habitual reserva. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas de los olivos, creando un escenario íntimo y casi irreal para aquella revelación. Daniel desmontó y se acercó a ella. El silencio entre ellos era denso, expectante. Ana Rosa le tendió el diario, abierto por la página que describía la amistad secreta. Él tomó el pequeño volumen con una delicadeza sorprendente en sus manos grandes y curtidas por el trabajo. Leyó las palabras escritas con aquella caligrafía femenina y antigua, y una expresión de asombro cruzó su rostro habitualmente impasible. Reconoció el nombre de su abuelo y la descripción de su carácter, un hombre conocido por su seriedad, pero que, según aquellas páginas, guardaba un alma sensible y soñadora. Era una faceta de su antepasado que nadie en su familia había mencionado jamás, un secreto que había muerto con él. Juntos se sentaron al pie del viejo olivo, el testigo mudo de aquella historia olvidada. Con manos temblorosas, Ana Rosa abrió la pequeña caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos: una flor de almendro prensada, tan frágil que parecía a punto de convertirse en polvo, y una pequeña medalla de plata con las iniciales AR grabadas en un lado. No eran las iniciales de su tía abuela, sino las de Antonio Ramón, el abuelo de Daniel. Era el regalo de él para ella. Un gesto que trascendía la amistad, un reconocimiento silencioso de un vínculo que las normas de la época nunca les habrían permitido explorar abiertamente. El aire se llenó de la emoción de aquel descubrimiento, un eco de sentimientos que había sobrevivido al paso de medio siglo. Daniel cogió la medalla con cuidado, la frotó con el pulgar, como si intentara sentir el rastro de las manos que la habían sostenido tantos años atrás. «Mi abuelo», susurró, más para sí mismo que para ella. «Siempre decían que era un hombre triste, incluso después de casarse con mi abuela. Nadie supo nunca por qué». En ese instante, frente a aquella prueba de un afecto secreto, Daniel sintió una conexión profunda y dolorosa con su antepasado. Comprendió que el legado de su familia no estaba hecho solo de tierras y apellidos, sino también de silencios, de renuncias y de amores que nunca pudieron ser. Vio en la historia de su abuelo un reflejo de su propia condena, de su propia renuncia a la vida. Ana Rosa lo observaba en silencio, dándose cuenta de que acababan de cruzar un umbral invisible. Ya no eran solo vecinos. Eran los custodios de un secreto, los herederos de una historia que los unía de una forma inesperada y profunda. La desconfianza que había sentido hacia él comenzó a disolverse, reemplazada por una empatía que la tomó por sorpresa. Vio más allá del terrateniente huraño y solitario, vio a un hombre que cargaba con el peso de su propio linaje, un hombre tan perdido y solo como ella.
En aquel momento de vulnerabilidad compartida, bajo la sombra del olivo de los secretos, nació entre ellos el primer hilo de una confianza genuina, un lazo tejido por los hilos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Se quedaron allí sentados hasta que la última luz del día se desvaneció y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo. No hablaron mucho más, no era necesario. El descubrimiento había dicho todo lo que había que decir. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, la torpeza había desaparecido. Daniel le devolvió la caja a Ana Rosa. «Creo que esto debe quedarte contigo», dijo. «Tú lo encontraste, tú eres su guardián ahora». Era un gesto de confianza, un reconocimiento de que el cortijo y su dueña eran ahora parte de la historia de la sombría. Ella sintió, aceptando la responsabilidad, y vio cómo él se alejaba a caballo, su silueta recortada contra la luna naciente. Esa noche, por primera vez en años, Daniel no se encerró en su despacho ni buscó refugio en el recuerdo de Elena. Subió al desván de la hacienda, un lugar que no había visitado desde su infancia, y comenzó a buscar entre los viejos baúles de su abuelo. Movido por una nueva urgencia, buscaba una carta, una fotografía, cualquier cosa que pudiera darle más respuestas sobre aquel hombre que de repente sentía más cercano que nunca. Ya no estaba huyendo de su propio dolor, estaba buscando activamente las raíces de la melancolía que parecía ser una herencia familiar. La historia de su abuelo y la tía abuela de Ana Rosa le había dado un propósito, una razón para mirar al pasado no como una tumba, sino como un mapa. Mientras tanto, en el cortijo, Ana Rosa colocó la pequeña caja de madera en su mesita de noche. Ya no se sentía como una extraña en aquella tierra. El descubrimiento le había dado un sentido de pertenencia que ni el trabajo más duro le había proporcionado. Aquella historia de amistad y afecto contenido le dio fuerzas. Si su tía abuela había podido encontrar luz en medio de la soledad y las restricciones de su tiempo, ella también podría. Miró por la ventana hacia las luces lejanas de la sombría y, por primera vez, no vio la fortaleza de un hombre inaccesible, sino un hogar que, al igual que el suyo, guardaba historias de corazones que se habían atrevido a sentir, a pesar de todo. Los días siguientes, una nueva dinámica se estableció entre ellos. Daniel ya no pasaba por el lindero fingiendo indiferencia. A veces se detenía y, con la excusa de hablar sobre el tiempo o la cosecha, intercambiaba unas palabras con ella. Sus conversaciones eran breves, centradas en el campo, pero debajo de la superficie de lo cotidiano fluía una corriente de entendimiento mutuo. Había una complicidad en sus miradas, un reconocimiento de que compartían algo que nadie más en Fuente Clara sabía. El secreto de sus antepasados se había convertido en su propio secreto, un espacio íntimo y seguro en el que sus soledades podían encontrarse sin sentirse amenazadas. La comunidad, siempre vigilante, no tardó en notar el cambio. Los cuchicheos en el pueblo se intensificaron. La actitud de Daniel Ramón ya no era la de un hombre cumpliendo con su deber de vecino, sino la de alguien que buscaba deliberadamente la compañía de la forastera. Isabel, la anciana ama de llaves, observaba estas interacciones con una esperanza silenciosa en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, veía en los ojos de su señor un brillo que no era el del dolor ni el de la resignación. Era un brillo de interés, de vida. Y sabía, con la intuición que solo dan los años, que la señorita del cortijo era la causa de aquel pequeño milagro. Sin embargo, esta creciente cercanía no pasó desapercibida para Javier Mendoza. El terrateniente rival, que había visto en Ana Rosa una oportunidad para expandir sus dominios, o como mínimo para irritar a Daniel, ahora sentía que el juego se le escapaba de las manos. Su interés inicial, basado en la ambición, comenzó a teñirse de un resentimiento personal. No podía soportar la idea de que el viudo de la sombría, el hombre que se había creído superior a todos en su dolor, estuviera encontrando consuelo en los brazos de una recién llegada. La envidia, un veneno lento y corrosivo, comenzó a crecer en su interior, y con ella la determinación de destruir aquel vínculo antes de que pudiera florecer. La búsqueda de Daniel en el desván de la sombría se prolongó durante varias noches. No encontró cartas de amor ni confesiones explícitas, sino algo mucho más sutil y, a su manera, más revelador.
En los viejos libros de contabilidad de su abuelo halló anotaciones recurrentes de gastos pequeños y sin justificar. La compra de un libro de poesía en Sevilla, un encargo a un orfebre de la capital, semillas de flores que no crecían en los jardines de la hacienda. Eran los rastros materiales de un afecto silencioso, las migajas de una historia que se había vivido en los márgenes. Aquellos números y fechas le hablaban a Daniel de una forma de sentir que él, en su luto ruidoso y visible, no había sabido reconocer. Comprendió que los silencios de su familia estaban tan llenos de historia como sus hazañas. Ana Rosa, por su parte, se aferraba al diario de su tía abuela como a un mapa. Cada noche, a la luz del candil, releía las mismas páginas, encontrando en ellas nuevos significados. La descripción de la soledad, de la mirada juzgadora de los vecinos, de la lucha diaria por mantener la dignidad en un mundo que no la comprendía, era un reflejo exacto de su propia vida. Aquella mujer del pasado se convirtió en su confidente, en la única que parecía entender la batalla que libraba no solo contra la tierra, sino contra las expectativas de los demás. La historia de su amistad con el joven Ramón ya no era solo un descubrimiento romántico, era un testamento de resiliencia, una prueba de que era posible encontrar luz y conexión incluso en el aislamiento más profundo. El siguiente encuentro no fue casual. Daniel la esperó junto al olivo centenario, con uno de los libros de contabilidad en la mano. No hubo preámbulos. Le mostró una de las anotaciones. «El libro de poesía que mi abuelo compró en 1842», dijo, con la voz grave. «¿Menciona tu tía abuela haber recibido un regalo así por esas fechas?» Se había establecido entre ellos una nueva dinámica. Eran investigadores de su propio pasado, socios en una búsqueda que les pertenecía solo a ellos. Pasaron la tarde cotejando fechas, uniendo las piezas de aquel rompecabezas emocional. El trabajo en la tierra quedaba en un segundo plano, ante la urgencia de desenterrar aquella verdad, una verdad que, sentían, tenía algo que decirles sobre su propio presente. Pero la discreción de sus encuentros no fue suficiente para engañar a los ojos vigilantes de Javier Mendoza. Desde sus tierras observaba aquella creciente cercanía con un rencor que iba en aumento. No entendía qué podía unir a dos seres tan dispares, al viudo amargado y a la forastera orgullosa, y esa incomprensión alimentaba su envidia. Comenzó su particular guerra de guerrillas, no con acusaciones directas, sino con susurros venenosos. En el casino del pueblo, entre copas de anís, dejaba caer comentarios sobre la astucia de la mujer de ciudad, sobre cómo sabía aprovecharse de la vulnerabilidad de un hombre solo y afligido. La envidia, un veneno lento y corrosivo, comenzó a crecer en su interior, y con ella la determinación de destruir aquel vínculo antes de que pudiera florecer. Plantaba la semilla de la duda, sabiendo que en la tierra fértil de los prejuicios de Fuenteclara no tardaría en germinar. Para Daniel, cada hora que pasaba en compañía de Ana Rosa era una dualidad insoportable. Por un lado, sentía una calma que no había experimentado en años. Hablar con ella era fácil, natural. Su inteligencia y su falta de artificio eran un bálsamo para su alma cansada. Pero cada vez que una sonrisa asomaba a sus labios o que se descubría riendo ante una de sus observaciones irónicas, la culpa lo golpeaba con la fuerza de un vendaval. El rostro de Elena aparecía en su mente, no sonriente y lleno de vida, sino como lo recordaba en su lecho de muerte. Le había hecho una promesa silenciosa mientras le sostenía la mano fría, que su corazón sería siempre suyo. Y ahora sentía que cada latido que se aceleraba por otra mujer era una traición a ese juramento sagrado. Ana Rosa también luchaba su propia batalla interna. La coraza de cinismo que había forjado en Madrid se estaba agrietando con cada gesto de Daniel. Veía su nobleza, su respeto, la profunda tristeza en sus ojos que, paradójicamente, lo hacía más humano y accesible. Una parte de ella anhelaba dejarse llevar, confiar en esa conexión que se sentía tan real. Pero el recuerdo de la humillación seguía vivo. Una carta de una amiga de la capital, llena de cotilleos sobre la boda del hombre que la había abandonado, fue suficiente para volver a levantar sus muros. El miedo a ser vulnerable de nuevo, a poner su destino en manos de un hombre que pudiera, como el otro, destrozarla, era un fantasma que se negaba a desaparecer. La soledad era segura,
El afecto, un campo de minas. Una tarde, mientras ordenaba un baúl con los efectos personales de su abuelo, Daniel encontró algo que le heló la sangre. Dentro de un viejo libro de poemas, el mismo que figuraba en las cuentas, había una flor de almendro prensada, idéntica a la que Ana Rosa había encontrado en la caja. Era la prueba irrefutable, el regalo que su abuelo le había hecho a la tía abuela de ella. No era solo una amistad, había algo más profundo, un sentimiento que, por las circunstancias, se habían visto obligados a sepultar. Sostuvo la flor marchita en la palma de su mano, sintiendo el peso de casi 50 años de silencio. Aquel amor no vivido, aquella renuncia, le pareció la más triste de las herencias, una condena que él, sin saberlo, estaba repitiendo. No esperó al día siguiente. Al anochecer, se dirigió al cortijo. Ana Rosa lo recibió sorprendida por la urgencia en su rostro. Sin decir palabra, él le mostró la flor. Ella la reconoció al instante. Entraron en la pequeña estancia y él le tendió el libro. Juntos, a la luz temblorosa de un candil, leyeron los versos que hablaban de amores imposibles y de la belleza efímera de la primavera. No necesitaron decir nada. En el silencio de aquella habitación humilde, dos historias de amor, separadas por medio siglo, se tocaron. La tristeza de sus antepasados se mezcló con la suya propia, creando un momento de una intimidad tan profunda y dolorosa que ninguno de los dos se atrevió a romperlo con palabras. Isabel, la fiel ama de llaves, fue testigo del cambio más sutil y a la vez más profundo. Una mañana, Daniel bajó a desayunar y en lugar de encerrarse en el despacho, se quedó en el comedor mirando por la ventana. Había dejado de ser un fantasma que habitaba la casa, volvía a ser un hombre que la ocupaba. Animada por una audacia que solo el afecto puede inspirar, Isabel tomó una decisión. Subió al gran salón, retiró con solemnidad la sábana que cubría el piano de Elena y abrió la tapa. Dejó el teclado al descubierto, como una invitación silenciosa. No sabía si él aceptaría, pero sentía que era su deber recordarle que la música, como la vida, podía volver a sonar en la sombría. La guerra de Javier Mendoza, mientras tanto, cambió de táctica. Al ver que los susurros no eran suficientes para separarlos, decidió atacar donde más le dolería a Ana Rosa, en su independencia. Se acercó a los pocos compradores de aceite de la comarca y, usando su influencia y su poder, los disuadió de hacer negocios con la dueña del pequeño cortijo. Esparció el rumor de que su producción era de mala calidad, que sus métodos eran de aficionada. Cuando Ana Rosa intentó vender su primera y modesta cosecha, se encontró con puertas cerradas y excusas vagas. El boicot era silencioso pero efectivo, una forma cruel de recordarle que en Fuente Clara, una mujer sola no era más que una presa fácil. Ana Rosa enfrentó este nuevo obstáculo con la misma determinación obstinada de siempre. No le dijo nada a Daniel. Su orgullo le impedía mostrar esa debilidad, le prohibía pedirle ayuda. Sentía que hacerlo sería confirmar todas las habladurías, admitir que no podía valerse por sí misma. Así que luchó sola, recorriendo pueblos vecinos en busca de un comprador, recibiendo negativas que le herían más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cada portazo era un eco de su fracaso en Madrid, un recordatorio de que el mundo parecía empeñado en demostrarle que su sueño de independencia era una quimera. La frustración y la soledad comenzaron a pesar sobre ella como una losa. Fue don Anselmo quien, sin querer, desveló la trama. Durante su informe diario a Daniel, comentó, con un tono neutro que apenas ocultaba una cierta satisfacción, las dificultades que estaba teniendo la señorita de la capital para vender su aceite. Dicen que don Javier Mendoza ha advertido a todo el mundo, añadió, como quien no quiere la cosa. Daniel se quedó inmóvil. La sangre le subió al rostro en una oleada de furia fría y contenida. No era solo la injusticia del acto lo que lo enfurecía, era la cobardía de Mendoza, el ataque a una mujer que solo contaba con su propio esfuerzo. Y por encima de todo, le dolió el silencio de Ana Rosa, su negativa a confiar en él. Su reacción fue inmediata, cabalgó hasta el cortijo con una furia que no sentía desde hacía años. La encontró limpiando unas tinajas, con el rostro cansado pero desafiante.
No hubo saludos. ¿Por qué no me has dicho nada?, le espetó, con la voz ronca. Ella se irguió, dejando la herramienta a un lado. No es asunto tuyo, replicó, con el orgullo herido. La discusión estalló entre ellos, cruda y sin filtros. Él le reprochaba su orgullo absurdo y ella su intromisión. «No necesito que me salven», gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Y yo no puedo quedarme mirando cómo te destruyen», respondió él, con una vehemencia que los sorprendió a ambos. En el clímax de la discusión, las verdaderas razones salieron a la luz. «Tengo miedo», confesó ella en un susurro roto, «miedo de deberte algo, de no poder pagarlo». Él se acercó, su furia desvaneciéndose para dar paso a una emoción más profunda. «No quiero que me debas nada, Ana Rosa», dijo, su voz ahora suave. «Solo quiero que me dejes estar a tu lado». Aquellas palabras tan simples y directas derribaron las últimas defensas de ella. La discusión no los había separado, los había desnudado. En medio de aquel campo de batalla emocional se encontraron por fin, vulnerables y sin máscaras. Él no era su salvador y ella no era una víctima. Eran dos personas que se necesitaban. Al día siguiente, Daniel Ramón hizo algo que dejó a Fuenteclara boquiabierta. Se presentó en la pequeña cooperativa del pueblo, donde los hombres de Mendoza se jactaban de su victoria, y anunció en voz alta y clara que compraba toda la cosecha de aceite del cortijo de Ana Rosa, pagando por ella un precio superior al del mercado. No dio explicaciones. Simplemente firmó el talón, dio las órdenes para que sus hombres recogieran la mercancía y se marchó, dejando tras de sí un silencio atronador. No había sido un acto de caridad, sino una declaración de guerra. Había trazado una línea en la arena y se había colocado a la vista de todos del lado de Ana Rosa. El gesto de Daniel dividió a la comunidad en dos. Para algunos fue la prueba definitiva de que la forastera lo había embaucado, un acto de locura de un hombre que había perdido el juicio. Para otros, los menos, fue un acto de una nobleza casi olvidada, la señal de que el señor de la sombría estaba despertando de su largo letargo. De repente, Ana Rosa dejó de ser una simple anécdota para convertirse en el epicentro de un conflicto que enfrentaba a las dos familias más poderosas de la comarca. La historia de sus antepasados, que había sido un secreto íntimo, se proyectaba ahora sobre ellos, convirtiendo su incipiente relación en un asunto público y peligroso. Esa noche, un silencio diferente se instaló en la sombría. Daniel no se encerró en el despacho. Caminó lentamente hasta el gran salón y se detuvo frente al piano. La tapa abierta era una pregunta silenciosa de Isabel. Con una vacilación que denotaba años de desuso, se sentó en el taburete. Sus dedos, acostumbrados a las riendas y a la tierra, rozaron las teclas de marfil. No tocó ninguna de las melodías que solía tocar para Elena. En su lugar, improvisó unos acordes sencillos, una melodía nueva, melancólica, pero con un atisbo de esperanza. Era el sonido de un hombre que intentaba encontrar una nueva canción, una que pudiera albergar tanto el dolor del pasado como la posibilidad de un futuro. Desde la ventana de su cortijo, Ana Rosa escuchó las notas lejanas del piano flotando en el aire de la noche. El sonido era débil, casi imperceptible, pero lo reconoció como lo que era, una respuesta. Se acercó a su mesita de noche y cogió la pequeña caja de madera. Abrió la tapa y sostuvo la medalla de plata en su mano, sintiendo el frío metal contra su piel. La historia de su tía abuela y Antonio Ramón había sido una de renuncia. Pero mientras escuchaba aquella música frágil que venía de la sombría, Ana Rosa tomó una decisión. Su historia no sería la misma. No huiría ni se escondería. Fuera cual fuera el precio, estaba dispuesta a luchar por aquella conexión, por aquel hombre y por el futuro que por primera vez se atrevía a imaginar. La música que flotaba desde la sombría no era una celebración, sino el preludio de una confrontación inevitable.
Para Javier Mendoza, aquel sonido era una ofensa personal, la prueba de que Daniel Ramón, el hombre que se había erigido en un monumento al dolor, estaba volviendo a la vida por culpa de una advenediza. Humillado por la compra pública del aceite, su rencor se transformó en veneno. Si no podía vencer a Daniel en el campo de los negocios, lo haría en el único terreno donde un hombre como él es vulnerable, el honor. Decidió que no bastaba con arruinar a Ana Rosa, tenía que destruirla, y para ello usaría el arma más antigua y letal de un pueblo pequeño, la calumnia, una que atacara directamente a su virtud como mujer. La estrategia de Mendoza fue sutil al principio, pero devastadora. No gritó acusaciones en la plaza, las susurró en los oídos adecuados. En el casino, entre partidas de cartas y copas de coñac, dejó caer insinuaciones sobre las visitas nocturnas de Daniel al cortijo, sobre la casualidad de que la tormenta hubiera servido para unirlos. Habló de la ambición de las mujeres de ciudad, expertas en cazar a viudos ricos y solitarios. La historia era simple, cruel y, para la mentalidad de Fuente Clara, perfectamente verosímil. El rumor se extendió como una plaga silenciosa, envenenando los pozos de la buena voluntad y convirtiendo la curiosidad en desprecio. Ana Rosa, que había empezado a sentir una tímida aceptación, se encontró de nuevo en el centro de una tormenta, pero esta vez una de miradas heladas y puertas que se cerraban a su paso. Ana Rosa sintió el cambio de inmediato. La panadera, que antes le sonreía, ahora apenas levantaba la vista para atenderla. Las mujeres que lavaban en el río enmudecían cuando ella se acercaba. Sentía sus miradas clavadas en la espalda, cargadas de un juicio que la desnudaba y la humillaba. Era peor que la hostilidad inicial, era una condena moral. Cada cuchicheo era un eco de su pasado en Madrid, un recordatorio de lo fácil que era para el mundo destruir la reputación de una mujer. Se encerró en su cortijo, pero la soledad, que antes había sido su fortaleza, ahora se sentía como una celda. El miedo que creía haber superado volvió a atenazarla. No temía por su negocio, sino por esa frágil esperanza que había comenzado a nacer en su corazón. Fue Isabel quien le llevó la noticia a Daniel. Entró en el despacho con el rostro más grave que nunca, sus manos retorciendo el delantal. Con la voz temblorosa por la indignación, le contó lo que se decía en el pueblo, las palabras exactas que Mendoza estaba usando para manchar el nombre de Ana Rosa. Daniel escuchó en un silencio que se fue volviendo cada vez más denso y peligroso. No explotó en un grito de rabia. En su lugar, una calma glacial se apoderó de él. Era la calma del ojo del huracán, la quietud que precede a la destrucción. Por primera vez en años, la memoria de Elena no le trajo culpa, sino una furia justa. Elena había sido una mujer de honor, y él no permitiría que el nombre de otra mujer honorable fuera arrastrado por el fango por su causa. El domingo siguiente, después de la misa mayor, la plaza de Fuente Clara estaba abarrotada. Era el corazón social del pueblo, el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. Mendoza se encontraba allí, rodeado de otros terratenientes, disfrutando de su victoria silenciosa. Ana Rosa, obligada a ir al pueblo a por provisiones, intentaba pasar desapercibida, pero sentía el peso de cientos de ojos sobre ella. Justo cuando se disponía a huir de aquel tribunal público, la voz de Daniel Ramón resonó en la plaza, clara y cortante como el filo de una navaja. Javier Mendoza. No era un saludo, era un desafío. Todos los murmullos cesaron, el tiempo pareció detenerse. Daniel caminó lentamente hacia el centro de la plaza, su figura alta y sombría, imponiendo un respeto que nadie se atrevió a quebrantar. Se detuvo a unos pasos de Mendoza, mirándolo directamente a los ojos. «He oído que tienes mucho que decir sobre mis asuntos y los de mi vecina», dijo, con una voz que, aunque baja, llegaba a cada rincón. «Te agradecería que tuvieras la decencia de repetir esas historias ahora, delante de mí y de todo el pueblo». Mendoza, atrapado entre su arrogancia y el miedo que le inspiraba la mirada de Daniel, intentó reírse, restarle importancia. Pero la intensidad de Daniel no se lo permitió.
La plaza entera esperaba, conteniendo la respiración. Sintiéndose acorralado, Mendoza cometió el error de redoblar su apuesta. Con una sonrisa despectiva, habló en voz alta para que todos lo oyeran. No digo nada que no sea evidente. Un viudo solitario y una joven y ambiciosa mujer de la capital. Las cuentas salen solas. Luego, dirigiéndose a la multitud, añadió: todos sabemos cómo estas mujeres se ganan el favor de hombres afligidos. No es caridad lo que ella busca, sino la escritura de la sombría. Cada palabra era una bofetada para Ana Rosa, que se quedó paralizada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. La humillación era total, pública e insoportable. Pero entonces Daniel hizo algo que nadie, y menos que nadie Ana Rosa, podría haber imaginado. No se abalanzó sobre Mendoza, ni siquiera lo insultó. En su lugar, se giró para mirar a la gente del pueblo, a las caras que lo habían conocido toda su vida. Su voz, cuando volvió a hablar, estaba rota, no por la rabia, sino por un dolor que había mantenido encerrado durante años. «Tenéis razón», comenzó, y un murmullo de asombro recorrió la plaza. «Tenéis razón en que soy un hombre afligido, un hombre que lleva años muerto en vida, castigándose cada día por haber sobrevivido al accidente que se llevó a mi esposa». El desahogo de Daniel fue un torrente, una confesión brutal que silenció hasta el viento. «He convertido mi casa en una tumba y mi corazón en una piedra. He rechazado vuestra amabilidad y me he encerrado en un luto que se ha convertido en mi única identidad. He vivido como un fantasma, creyendo que esa era mi penitencia, mi única forma de serle leal a Elena». Sus ojos buscaron a Ana Rosa entre la multitud y su voz se suavizó, aunque la intensidad no disminuyó. Y entonces llegó ella. No vino a buscarme, no vino a salvarme, vino a trabajar su tierra, con más coraje y dignidad de la que yo he tenido en los últimos 5 años. Continuó, su mirada fija en Ana Rosa, pero sus palabras dirigidas a todos. No me sedujo con artimañas, me despertó con su fuerza. Me recordó que la vida no es solo respirar, sino luchar, reconstruir, plantar olivos en tierra baldía. Me recordó que seguir viviendo no es una traición a los que se han ido. Se detuvo, tragando saliva, la emoción a punto de quebrarle la voz. Si hay alguien culpable aquí, soy yo, culpable de haberme escondido del mundo, culpable de haber necesitado que una extraña me enseñara a querer volver a ver el amanecer. Ana Rosa no me debe nada, soy yo quien está en deuda con ella. La plaza estaba sumida en un silencio sepulcral. Javier Mendoza había palidecido, su arrogancia desmoronada ante la cruda honestidad de Daniel. Las mujeres que habían cuchicheo ahora se miraban, avergonzadas. Habían juzgado una situación con la simpleza de la envidia, sin comprender la profundidad del drama humano que tenían delante. Daniel, el hombre que nunca mostraba una emoción, acababa de desnudar su alma frente a todos, no para defender a una amante, sino para honrar a la mujer que le había devuelto la esperanza. Había transformado una acusación sórdida en un testimonio sobre el luto, la culpa y el perdón. Ana Rosa lo escuchaba, con las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Cada palabra de Daniel era un bálsamo que sanaba no solo la herida de ese momento, sino la cicatriz de Madrid. Aquel hombre no solo la estaba defendiendo, la estaba viendo. Veía su lucha, su orgullo, su miedo. En su confesión pública, él le estaba ofreciendo la mayor prueba de confianza que un hombre podía dar, mostrando su propia vulnerabilidad para protegerla de ella. En ese instante, todos sus miedos, toda su desconfianza hacia el amor y los hombres se disolvieron. Lo que sentía por él ya no era una frágil esperanza, sino una certeza absoluta. Daniel se giró de nuevo hacia Mendoza, pero ya no había ira en su mirada, solo un desprecio helado. Tu problema no es con ella, Javier, es contigo mismo, con tu incapacidad para entender que hay cosas que el dinero no puede comprar y que la malicia no puede destruir.
No necesitó decir más. Se dio la vuelta, ignorándolo por completo, y comenzó a caminar a través de la multitud que se abría a su paso como las aguas de un río. Sus ojos no buscaban a nadie más que a Ana Rosa. Cada paso que daba hacia ella era una elección, un camino que dejaba atrás la tumba de su pasado. Cuando llegó frente a ella, el mundo a su alrededor desapareció. No había plaza, no había pueblo, solo estaban ellos dos. No pronunció palabra, simplemente la miró, con los ojos llenos de todo lo que acababa de confesar. El dolor, la culpa, la gratitud y una súplica silenciosa. Luego, lentamente, le tendió la mano. No era una orden ni un gesto de posesión, era una invitación, una pregunta, una oferta para caminar juntos fuera de las sombras hacia la incierta luz del día. Ana Rosa levantó la mano, que le temblaba ligeramente, y la puso sobre la de él. El contacto de su piel fue como un ancla en mitad de la tormenta. No hubo necesidad de palabras. En ese gesto estaba toda su respuesta. La aceptación, la gratitud, la promesa de no tener miedo. Juntos, entrelazando sus dedos, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar alejándose de la plaza, del juicio de la gente, de las ruinas de sus vidas pasadas. No caminaban como vencedores, sino como dos supervivientes que, tras una larga y solitaria guerra, habían encontrado por fin su hogar en el otro. La multitud los observó marcharse en un silencio cargado de respeto y emoción. Javier Mendoza se quedó solo en el centro de la plaza, reducido a la insignificancia de su propia amargura. Aquel día, Fuente Clara no solo fue testigo de la humillación de un hombre malicioso, sino del renacimiento de otro. Vieron a Daniel Ramón, el viudo de la sombría, elegir la vida. Y entendieron que el amor que acababa de nacer ante sus ojos no era un escándalo, sino un acto de una valentía extraordinaria. Un amor forjado no en la facilidad de la dicha, sino en la profundidad compartida de las cicatrices. Mientras se alejaban por el camino polvoriento que llevaba a sus tierras, el peso de los años pareció desprenderse de los hombros de Daniel. Ana Rosa, por su parte, sintió una ligereza que no había conocido nunca. La mano de él en la suya no era una cadena, como siempre había temido, sino un punto de apoyo, la prueba de que la verdadera independencia no consistía en estar sola, sino en ser libre para elegir con quién compartir la carga. El sol del mediodía caía sobre ellos, y por primera vez no proyectaba sombras, sino que iluminaba el comienzo de un nuevo camino. Aquella confesión en la plaza no solo selló su destino, sino que redefinió el pasado. Daniel no había traicionado a Elena, la había honrado de la única manera posible, eligiendo vivir plenamente, como ella siempre le había pedido. El amor por su difunta esposa no desapareció, sino que encontró un nuevo lugar en su corazón, un espacio de gratitud serena que ya no le impedía sentir de nuevo. Dejó de ser el guardián de una tumba para convertirse en el custodio de un recuerdo hermoso, un recuerdo que ahora podía convivir con la promesa de un nuevo amor. El luto se había transformado por fin en paz. El camino de regreso desde la plaza no se llenó de palabras, sino de un silencio denso y elocuente. Caminaban con las manos entrelazadas, un gesto que en mitad del pueblo había sido un desafío y que ahora, en la soledad del sendero polvoriento, se convertía en un ancla. No era una marcha triunfal, sino el paso solemne de dos personas que acababan de quemar los puentes que los unían a su pasado. Daniel sentía un agotamiento profundo, como si el peso de 5 años de luto se hubiera desprendido de sus hombros de golpe, dejándolo vacío y extrañamente ligero. Ana Rosa, a su lado, sentía por primera vez en su vida adulta la extraña y abrumadora sensación de estar completamente a salvo. El calor de la mano de él era la única realidad en un mundo que acababa de ponerse del revés. Una promesa silenciosa que valía más que todas las palabras que se habían dicho en la plaza. No se dirigieron a sus propiedades por separado. Sin necesidad de discutirlo, sus pasos los llevaron directamente hacia la imponente entrada de la sombría.
El caserón, que siempre había parecido un mausoleo, los recibió con una quietud expectante, como si la propia casa contuviera la respiración. Isabel estaba en el umbral, esperándolos. No había corrido tras ellos, pero su instinto le había dicho dónde encontrarlos. Al verlos llegar juntos, con los dedos entrelazados, no hizo preguntas. Sus ojos, nublados por los años, se llenaron de unas lágrimas que no intentó ocultar. Se apartó para dejarlos pasar, y su gesto fue una bendición silenciosa, el reconocimiento de que la vida, por fin, estaba cruzando de nuevo aquella puerta. Para ella, aquella imagen era la respuesta a una plegaria que llevaba años elevando en el silencio de los pasillos vacíos. Una vez dentro, en el gran recibidor que olía a piedra fría y a tiempo detenido, se soltaron las manos. La conexión física se rompió, pero la emocional se hizo aún más fuerte en la distancia que los separaba. Daniel la miró, no como el terrateniente a su vecina, sino como un hombre que mira a la persona que le ha salvado del naufragio. «Estás en tu casa, Ana Rosa», dijo, y aquellas palabras sencillas resonaron en la estancia con la fuerza de un juramento. No era una fórmula de cortesía, sino una declaración de intenciones. Ella asintió, incapaz de hablar, sintiendo el peso y la maravilla de esa frase. Había llegado a Fuente Clara buscando un refugio y, de la manera más inesperada, acababa de encontrar un hogar. La Sombría ya no le parecía un lugar lúgubre, sino un espacio esperando a ser llenado de nuevo. Esa primera noche no hablaron de amor ni de futuro. Hablaron de lo inmediato, de la tierra. Sentados en la cocina, con una taza de caldo caliente preparada por Isabel, discutieron sobre la próxima poda de los olivos, sobre la calidad de la última cosecha. Era su lenguaje común, el terreno seguro donde sus almas podían encontrarse sin la presión de las grandes emociones. Al hablar del campo, estaban, en realidad, hablando de ellos mismos, de la paciencia necesaria para sanar, de la necesidad de cortar lo muerto para que lo nuevo pueda brotar, del trabajo diario que requiere construir algo que perdure. Aquella conversación, aparentemente banal, fue el primer cimiento de su nueva vida, una promesa de normalidad después del terremoto que acababan de vivir en la plaza del pueblo. Al día siguiente, Daniel la llevó al gran salón. El piano, con la tapa abierta por Isabel, parecía una invitación. Él rozó las teclas con la yema de los dedos, pero no tocó. Su mirada se desvió hacia el gran retrato de Elena que presidía la estancia, una presencia constante y abrumadora. «Esta casa ha estado en silencio demasiado tiempo», repitió, esta vez con una resolución firme. Con una solemnidad que no admitía dudas, se acercó al cuadro. No lo descolgó con rabia ni con prisa, sino con un cuidado infinito, como si estuviera manejando el más delicado de los recuerdos. No estaba borrando a Elena de su vida, sino liberándola, y liberándose a sí mismo de la obligación de vivir en un santuario. Estaba haciendo espacio para el presente. El retrato no fue guardado en un desván oscuro. Daniel lo llevó a su despacho, un lugar más íntimo y personal, y lo colgó en la pared junto a su escritorio. «Aquí es donde pertenece», le dijo Ana Rosa, que lo había seguido en silencio. «Como parte de mi historia, no como el centro de mi vida». Aquel gesto fue más elocuente que cualquier declaración de amor. Era el reconocimiento de que su corazón era lo suficientemente grande para albergar la gratitud por el pasado y la esperanza en el futuro. Ana Rosa lo comprendió. No estaba ocupando el lugar de nadie, estaba ayudando a crear uno nuevo. Un espacio donde todas las partes de sus vidas, las luminosas y las oscuras, pudieran coexistir en paz. La Sombría empezaba a respirar de nuevo. Mientras tanto, en Fuente Clara, la confesión de Daniel había causado una onda expansiva. El desprecio hacia Ana Rosa se transformó en una mezcla de vergüenza y admiración. Las mismas mujeres que habían cuchicheado ahora hablaban en voz baja del coraje del señor de la Sombría y de la entereza de la forastera. Javier Mendoza se encontró con un muro de silencio. Sus antiguos aliados lo evitaban, y su palabra, antes tan influyente, ahora sonaba hueca y maliciosa. Había perdido la batalla más importante, no la de las tierras, sino la del respeto. La comunidad, en su sabiduría colectiva y a veces cruel, había dictado su sentencia. Lo habían condenado al ostracismo, a la irrelevancia de su propia amargura. Una condena mucho peor que cualquier afrenta física. Los días que siguieron se instalaron en una nueva rutina. Ana Rosa no abandonó su cortijo, pero este se convirtió en una extensión de la Sombría.
Daniel y ella trabajaban codo con codo, fusionando sus conocimientos. Él le enseñó los secretos de una gran explotación y ella le aportó una perspectiva fresca, ideas para mejorar la producción que él, anclado en la tradición, nunca había considerado. Los jornaleros, que al principio la habían mirado con recelo, ahora la respetaban. Veían en ella no a la amante del patrón, sino a una trabajadora incansable, una mujer cuya opinión era escuchada y valorada por el hombre más respetado de la comarca. Juntos, no solo estaban reconstruyendo sus vidas, sino también revitalizando la tierra que los había unido. Una tarde, semanas después de la confrontación en la plaza, Daniel la llevó al pequeño cementerio familiar en la colina. Era un paso que sabía que tenía que dar. Se detuvieron frente a la lápida de mármol blanco de Elena. El aire estaba en calma. Daniel no habló con la culpa de antaño, sino con una serenidad nueva. Le contó a su recuerdo que había cumplido su promesa, que había vuelto a vivir. Luego, tomando la mano de Ana Rosa, la presentó en voz baja, no como un reemplazo, sino como la compañera que el destino le había puesto en el camino. Ana Rosa permaneció a su lado, en un silencio lleno de respeto. No sentía celos ni se sentía una intrusa. Entendía que aquel pasado era sagrado y que honrarlo era la única forma de construir un futuro sólido y verdadero. Al volver de la colina, tomaron una decisión. El lindero que separaba la sombría del cortijo, antes una frontera de soledades, se convertiría en un punto de unión. No derribaron la vieja cerca de piedra, sino que encargaron a un herrero del pueblo que forjara una hermosa cancela de hierro. La instalaron justo al lado del viejo olivo centenario, el guardián de la historia secreta de sus antepasados. Aquella cancela no era para mantener a nadie fuera, sino para invitar a pasar. Se convirtió en el símbolo de su unión, la prueba tangible de que dos mundos, uno grande y otro pequeño, uno marcado por la opulencia y otro por la humildad, podían fusionarse para crear algo nuevo y más fuerte. Los años que siguieron no fueron un cuento de hadas, sino una vida real, con sus desafíos y sus alegrías. La sombría dejó de hacer honor a su nombre. Las ventanas se abrieron de par en par, dejando que la luz y el aire fresco barrieran los últimos vestigios de tristeza. La música del piano volvió a ser una presencia habitual, a veces melancólica, a veces alegre, pero siempre viva. El cortijo de Ana Rosa se convirtió en una casa de invitados, un lugar donde recibir a los pocos amigos que conservaba de la ciudad, mostrándoles con orgullo la vida que había construido con sus propias manos. Juntos, Daniel y Ana Rosa demostraron a Fuente Clara que el amor más fuerte no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la comarca. No se contaba en voz alta, sino que se sentía en el ambiente, en la forma en que los viejos del pueblo sonreían al verlos pasar a caballo, en el respeto con que se hablaba de ellos. Se convirtieron en la prueba de que las segundas oportunidades existen, pero no llegan por arte de magia. Hay que luchar por ellas, defenderlas en la plaza pública y construirlas día a día, con la misma paciencia con la que se cuida un olivar. Su amor no borró las cicatrices del pasado, las convirtió en el mapa que los había guiado hasta encontrarse, demostrando que incluso la tierra más árida puede volver a florecer. El viejo despacho de Daniel, antes una celda de luto, se transformó. Los libros de contabilidad compartían ahora estantería con los libros de poesía que Ana Rosa amaba. El retrato de Elena seguía allí, pero ya no era un juez silencioso, sino el recuerdo sereno de un amor que había sido y que había dado paso a otro, diferente pero igual de profundo. Sobre la mesa, junto a los papeles de la hacienda, descansaba la pequeña caja de madera encontrada en el olivo, con la flor prensada y la medalla de plata en su interior. Era el recordatorio constante de que su historia era parte de algo más grande, un eco de un afecto que había esperado medio siglo para encontrar su voz a través de ellos. La risa volvió a los campos de la sombría. A menudo, al atardecer, Daniel y Ana Rosa se sentaban en el porche, simplemente mirando cómo el sol se ponía tras las sierras, un espectáculo que él había ignorado durante años. No necesitaban grandes conversaciones. Su complicidad se había tejido en los silencios compartidos, en las miradas que lo decían todo, en la certeza de saber que sin importar lo que el futuro les deparara, ya no lo enfrentarían solos. Habían aprendido que el verdadero hogar no es un lugar construido con piedra y madera, sino un refugio que se construye en el corazón de otra persona.
un espacio donde todas las heridas son bienvenidas y donde cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Al final, la historia de Daniel Ramón y Ana Rosa no fue la de un hombre roto que fue salvado por una mujer fuerte, ni la de una mujer desconfiada que fue rescatada por un hombre noble. Fue la historia de dos almas que se reconocieron en sus imperfecciones y decidieron que eran más valientes juntas que separadas. Descubrieron que las heridas no tienen por qué ser una condena perpetua, sino que pueden convertirse en la tierra fértil donde germina la compasión. Y en el corazón de la Andalucía más profunda, su amor se arraigó con la misma fuerza que los olivos centenarios, un testimonio perdurable de que la vida, al igual que la tierra, siempre encuentra la manera de abrirse paso hacia la luz. Si crees que ninguna historia de superación debe ser olvidada y que el coraje de volver a empezar es una de las mayores fortalezas del ser humano, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para conocer más historias reales del campo que merecen ser contadas. Y si este viaje te ha conmovido, comenta aquí debajo la palabra renacer. Gracias por escuchar hasta el final. La historia de Daniel Ramón y Ana Rosa, a partir de aquel día en la plaza, no se convirtió en un torbellino de pasión arrebatada, sino en algo mucho más profundo y resistente, la lenta y deliberada construcción de una vida. Su amor no se manifestó en grandes declaraciones ni en gestos dramáticos, sino en la callada complicidad del trabajo diario. Se encontraba en la forma en que él le pasaba una herramienta sin que ella tuviera que pedirla, en la manera en que ella sabía, solo por su mirada, si la jornada en el campo había sido dura. El suyo no fue un romance que buscaba borrar el pasado, sino un pacto silencioso entre dos almas que se comprometían a construir un futuro sobre los cimientos de sus propias ruinas, honrando cada cicatriz como parte del mapa que los había llevado hasta allí. El legado que dejaron en Fuentecuara no fue el de una historia de amor convencional, sino el de una lección sobre la resiliencia del espíritu humano. Demostraron que el amor que llega después del luto no es una traición ni un reemplazo, sino una continuación de la vida en una forma distinta. Es la prueba de que un corazón puede romperse, y con el tiempo, el cuidado y el coraje, puede volver a aprender a latir, no como antes, sino de una manera más sabia, más profunda. Daniel nunca dejó de amar el recuerdo de Elena, pero Ana Rosa le enseñó que el corazón no es un recipiente que se llena una sola vez, sino un jardín que, incluso después del invierno más crudo, puede volver a florecer con flores nuevas y diferentes, sin deshonrar a las que florecieron primero. El tiempo se convirtió en su mayor aliado. Con cada estación que pasaba, las heridas se iban cerrando, no porque desaparecieran, sino porque se integraban en el paisaje de sus vidas. El trabajo en la tierra fue su terapia compartida. Cada olivo que podaban era un acto de fe en el futuro, cada aceituna que recogían una celebración del presente. Aprendieron a leer el paso de los años, no en los calendarios, sino en los ciclos de la naturaleza. En la floración de los almendros que les recordaba la historia de sus antepasados, en la dureza de las sequías que ponían a prueba su resistencia, y en la abundancia de las cosechas que les enseñaban el valor de la paciencia. La tierra les devolvió con creces la vida que ellos le entregaban cada día. Para Daniel, la sanación llegó a través de la palabra. Una noche, sentado junto a Ana Rosa en el porche de la sombría, le habló de Elena por primera vez sin que la culpa le atenazara la garganta. Le contó de su risa, de su amor por la música, de los sueños que habían compartido. Ana Rosa escuchó en silencio, no como una rival, sino como una confidente que entendía que para amar al hombre que era ahora, necesitaba conocer al hombre que había sido. Al compartir su pasado, Daniel no lo estaba reviviendo, sino que lo estaba colocando en su justo lugar, un tesoro guardado en el cofre de la memoria, un recuerdo que ya no le impedía vivir, sino que enriquecía la persona en la que se había convertido. Daniel nunca dejó de amar el recuerdo de Elena, pero Ana Rosa le enseñó que el corazón no es un recipiente que se llena una sola vez, sino un jardín que, incluso después del invierno más crudo, puede volver a florecer con flores nuevas y diferentes, sin deshonrar a las que florecieron primero. El tiempo se convirtió en su mayor aliado.
Con cada estación que pasaba, las heridas se iban cerrando, no porque desaparecieran, sino porque se integraban en el paisaje de sus vidas. El trabajo en la tierra fue su terapia compartida. Cada olivo que podaban era un acto de fe en el futuro, cada aceituna que recogían, una celebración del presente. Aprendieron a leer el paso de los años no en los calendarios, sino en los ciclos de la naturaleza, en la floración de los almendros que les recordaba la historia de sus antepasados, en la dureza de las sequías que ponían a prueba su resistencia, y en la abundancia de las cosechas que les enseñaban el valor de la paciencia. La tierra les devolvió con creces la vida que ellos le entregaban cada día. Para Daniel, la sanación llegó a través de la palabra. Una noche, sentado junto a Ana Rosa en el porche de la sombría, le habló de Elena por primera vez sin que la culpa le atenazara la garganta. Le contó de su risa, de su amor por la música, de los sueños que habían compartido. Ana Rosa escuchó en silencio, no como una rival, sino como una confidente que entendía que para amar al hombre que era ahora, necesitaba conocer al hombre que había sido. Al compartir su pasado, Daniel no lo estaba reviviendo, sino que lo estaba colocando en su justo lugar, un tesoro guardado en el cofre de la memoria, un recuerdo que ya no le impedía vivir, sino que enriquecía la persona en la que se había convertido. Ana Rosa, por su parte, encontró su curación en la confianza. La mano de Daniel, que al principio había temido como una posible jaula, se convirtió en su puerto seguro. Descubrió que la verdadera fortaleza no residía en no necesitar a nadie, sino en tener el valor de ser vulnerable junto a la persona adecuada. La independencia por la que tanto había luchado no se vio mermada, sino fortalecida. Ya no era una batalla solitaria contra el mundo, sino un proyecto compartido. En la seguridad del afecto de Daniel, la mujer cínica y desconfiada que había llegado de Madrid se desvaneció, dando paso a la mujer que siempre había sido en su interior, apasionada, leal y con una inmensa capacidad para amar. Su unión trascendió el romance para convertirse en una verdadera sociedad de almas. Fusionaron sus propiedades no solo en los papeles, sino en la práctica. El pequeño cortijo de Ana Rosa, con sus métodos innovadores, se convirtió en el laboratorio de la sombría, mientras que la vasta experiencia de Daniel aportó la solidez y la tradición necesarias. Juntos, crearon un aceite que se hizo famoso en toda la región, no solo por su calidad, sino por la historia que contenía cada gota. La historia de 2 tierras y 2 vidas que contra todo pronóstico habían encontrado la manera de nutrirse mutuamente, creando algo más grande y rico que la suma de sus partes. Los años pasaron, tejiendo una pátina de serenidad sobre sus rostros. Las líneas de expresión de Daniel ya no eran surcos de dolor, sino mapas de sonrisas compartidas. Las canas que platearon el cabello de Ana Rosa eran el testimonio de inviernos superados y primaveras celebradas. Su amor maduró, transformándose de la intensidad del descubrimiento a la calma profunda de la pertenencia. Se convirtieron en una de esas parejas que, con el tiempo, empiezan a parecerse, no en los rasgos, sino en los gestos, en la forma de terminar las frases del otro, en la paz que irradiaban cuando estaban juntos. Eran el paisaje vivo de su propia historia. El viejo olivo en el lindero, con la cancela de hierro siempre abierta, se convirtió en su santuario particular. A menudo, al atardecer, caminaban hasta allí y se sentaban bajo sus ramas retorcidas. No necesitaban hablar de sus antepasados, su presencia era un homenaje silencioso. Al elegir amarse, habían dado a aquella historia de afecto truncado el final que merecía. Habían demostrado que el amor, como las semillas, puede permanecer latente bajo tierra durante generaciones, esperando las condiciones adecuadas para germinar y finalmente dar su fruto. Su felicidad era la cosecha de una siembra que otros habían empezado mucho tiempo atrás. La sombría, la casa que una vez fue el epicentro del dolor, se transformó en el corazón de una familia. Aunque nunca tuvieron hijos propios, sus puertas siempre estuvieron abiertas. Acogieron a sobrinos lejanos, a hijos de jornaleros que buscaban una oportunidad, a viajeros perdidos. La risa de los niños volvió a resonar en los pasillos que durante tanto tiempo solo habían conocido el eco del silencio.
Isabel, la fiel ama de llaves, vivió sus últimos años rodeada de una vida que nunca pensó que volvería a ver, con la certeza de que el señorito al que había visto nacer había encontrado por fin la paz que tanto merecía. Al final, su legado fue una verdad sencilla pero profunda. El amor no conquista la muerte, pero sí puede conquistar el miedo a vivir después de ella. Daniel y Ana Rosa enseñaron a Fuente Clara que las heridas más profundas no nos definen por el dolor que causaron, sino por la fortaleza que se necesita para seguir adelante a pesar de ellas. Su historia se convirtió en un susurro en el viento que barría los olivares, un cuento que las abuelas contaban a sus nietas no para hablar de un romance de novela, sino para enseñarles sobre el coraje, la dignidad y el poder redentor de un afecto construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Javier Mendoza, por su parte, se marchitó como una planta sin sol. Su riqueza no pudo comprarle el respeto que había perdido. Vivió el resto de sus días en la soledad de su propia amargura, un espectro que vagaba por un pueblo que había decidido ignorarlo. Su destino fue el contrapunto sombrío que hizo brillar aún más la luz de la historia de Daniel y Ana Rosa, un recordatorio perpetuo de que el veneno que se vierte sobre los demás acaba siempre por consumir a quien lo destila. Su historia, en esencia, no es más que la crónica de una reconstrucción. Al igual que restauraron el tejado de un cortijo en ruinas, juntos recompusieron los pedazos rotos de sus vidas. No intentaron ocultar las grietas, aprendieron que eran precisamente esas fisuras, selladas con paciencia y cariño, las que hacían que su nueva estructura fuera única e irrompible. Descubrieron que el amor verdadero no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en aprender a ver la perfección en las imperfecciones de otro ser humano y tener el valor de quedarse a su lado. Incluso en su vejez, cuando sus pasos se volvieron más lentos y sus manos estaban surcadas por las arrugas del tiempo, la gente del pueblo los veía caminar al atardecer, siempre juntos, por el sendero que unía el caserón y el cortijo. Sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado de Andalucía se convirtieron en el símbolo definitivo de su viaje. Dos figuras que, habiendo comenzado su camino desde los extremos opuestos de la soledad, habían encontrado en el centro el único destino que importa, el hogar que se construye en el corazón del otro. Porque el campo, con su sabiduría ancestral, no olvida. Guarda estas historias en la memoria de la tierra, en el murmullo de las hojas de los olivos, en la solidez de las piedras antiguas. La historia de Daniel y Ana Rosa sigue allí, para quien sepa escucharla, un testimonio eterno de que, incluso en la más profunda de las oscuridades, una sola chispa de coraje es suficiente para volver a encender la vida, y que las almas heridas no se buscan para completarse, sino para tener la valentía de sanar juntas, floreciendo, valientes, entre las cicatrices del pasado. Si crees que los caminos del corazón merecen ser explorados, sin importar cuántas veces nos hayamos perdido antes, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para descubrir más historias profundas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y si este viaje te ha tocado el alma, comenta aquí debajo la palabra camino. Gracias por haber escuchado hasta el final.